¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dolari? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Pineda, yo soy parte de la junta directiva de Ugetraca. El día de hoy vamos a estar hablando con Dorali, que es contadora pública. Vamos a hablar los temas de los deducibles de impuestos, es algo que por lo menos yo he venido tratando de implementar, ¿no? De que se haga dentro de la planta de trabajadores, ya que los montos que se nos descuenta de impuestos sobre la renta es bastante alto, así que vamos a aprovechar que estás tú aquí para dar una especie de docencia, de información que los trabajadores deberían tener para así, si en algún momento quieren hacer sus procesos de devolución de impuestos, lo hagan de la manera más informada posible, ¿no? Creo que sería lo más importante en este momento, que educar un poco para que las personas tomen conciencia y puedan aplicar ya para el otro año y todo esto, si quieren hacer sus deducibles de impuestos, ¿no? Danos tus datos generales, Dorali, y empezamos, ¿no? Ok, gracias por la oportunidad para hablar de este tema, que hoy en día creo que es bastante importante y relevante para muchos de los trabajadores que de pronto desconocen esta información, que es un beneficio que ofrece la Dirección General de Ingresos a todos aquellos trabajadores pues, que son sujetos a impuestos sobre la renta, y luego hablaremos pues, de los deducibles para poder acogerse a ese beneficio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pues gracias por darnos el espacio de exponer o explicar un poco, porque a veces pues, se dan situaciones en donde se confunde al trabajador y siempre pues, es importante dar esa docencia, ese acompañamiento de un experto, de alguien que te pueda orientar con respecto al trámite correspondiente, ¿no? Ante la DGI. Claro. Cuéntame, ¿cuántos años tienes tú de experiencia? Ya llevo en el mercado aproximadamente pues, más de 15 años. Imagínate. Más de 15 tiempo. años Y yo me imagino que eso es algo que va cambiando constantemente, la forma, cómo se hace. Sí, correcto. Todo el proceso ha ido cambiando. Hoy en día, pues gracias a la tecnología, el proceso o los procesos de la Dirección General de Ingresos cada vez son más en línea. Entonces eso hace pues que toda la gestión, indistintamente de que pues al final el trámite hay que hacerlo presencial, de igual manera pues se aprovechan estas herramientas, claro, que la DGI es menos tiene. engorroso en ese sentido. Correcto, exactamente. Bueno, pues vamos a empezar desde cero prácticamente, porque como ya lo mencionamos, queremos dar un poco de contexto y que las personas entiendan, ¿no? Esto está tipificado en el Código Fiscal, ¿no? Lo que son la devolución de impuestos. Correcto. Eso lleva un procedimiento, lleva a un mecanismo, necesitas un contable público autorizado para poder hacer todas estas gestiones. Según yo entiendo, todo paga impuestos. Correcto. Con algunas excepciones. Con algunas excepciones. Así Entonces es. ahí las excepciones son gastos escolares, seguro médico, que estábamos hablando hace poco. Bueno, de intereses hipotecarios, que no manejo muy bien la información, pero bueno, podemos ir ahondando en esos temas, ¿no? En mi caso, o en el caso que quizás yo le veo que mayor importancia es en los gastos escolares. Es que la mayoría de los trabajadores tenemos hijos. Hijos, correcto. En escuelas privadas. Claro, y hay muchas cosas que uno puede ir ingresando, facturas que uno puede ir registrando, para que cuando uno haga la declaración y haga la solicitud de devolución, pues puedan devolverte y no tengas tanto problema, ¿no? Porque si bien es cierto, los mecanismos existen, yo me imagino que de parte de la DGI también buscarán devolver lo menos posible, ¿no? Siempre van a buscar cualquier argumento, cualquier situación para no entregarlo, ¿no? Exactamente. Pero sí se entrega, ¿no? O sea, si hay devoluciones, es un proceso que... Correcto. Es un derecho del contribuyente, digámoslo así, o del trabajador en este caso, que estamos hablando puntualmente de asalariados puros, en donde pues son sujetos a descuento de impuestos sobre la renta en su planilla. Cada caso es particular y va pues proyectado siempre a su salario, y de acuerdo a eso pues puede aprovechar los gastos que son deducibles. Ah, perfecto. Entonces, si
tomando en cuenta esto, si yo quisiera hacer aplicar a la deducible de impuestos y a obtener ese derecho, ¿no? Para el otro año, ¿qué tú nos recomiendas que debiéramos hacer desde ya, ¿no? Siempre la recomendación primera es, pues, si toma la decisión de solicitarla o aplicar a la devolución de impuestos, es la documentación de respaldo. Es decir, pues al final del año regularmente deben solicitar a la empresa su carta de salario o la certificación de salario, donde indique todos los salarios devengados, su 13º mes, vacaciones, extras, o sea, cualquiera. En nuestro caso es bastante sencillo esa parte porque es automatizada. O sea, uno entra al sistema, y genera su carta automáticamente. Y genera automáticamente en enero, los primeros días de enero, como la primera quincena de enero siempre sale, si lo quieres hacer del año anterior. Por ejemplo, 2025 ya ustedes tienen, o sea, ya todos tienen su carta. Sí, ya es cuestión de entrar al sistema, descargarlo, hacer la solicitud. Si lo quieres hacer la solicitud de años anteriores, ahí sí tienes que hablar con el departamento de planilla para que ellos te preparen todo eso, ¿no? Pero si la haces de año a año, pues sí, es más fácil en ese sentido. Con eso, entonces lo que yo entiendo es que, por la experiencia que yo tengo, es que lo primero o fundamental es la documentación y estar registrado ante la DGI. Un paso importante también es, una vez se decida hacer el proceso o evaluar si aplicas para la devolución de impuestos, es revisar ante la DGI cuál es tu estatus. Si por alguna razón en algún momento te registraste ante la DGI, ya estás inscrito en la DGI. De lo contrario, ese es el primer paso que hay que dar del registro como tal. Claro. Entonces, darse de alta, el proceso es bastante en línea, pero tiene sus particularidades que hay que saber completar para evitar luego tener otras obligaciones que no corresponden al caso de un asalariado puro. Entonces es como tener ese cuidado, pero es como el primer paso, saber cuál es el estatus que tienes en la DGI y en base a eso haces el registro para ya estar anticipado en ese primer paso de registro de contribuyente asalariado puro. Sí, eso lo que te generaría es el famoso RUC. Correcto, que regularmente pues es tu cédula, es tu cédula y tu contraseña, que es lo que va a validar que puedas ingresar entonces la información para... Entonces lo primordial sería tratar de registrarse ante la DGI. Eso se hace en línea, en iTax. Yo siempre recomiendo que tú lo puedes hacer, que busques a alguien que ya conozca del tema y te ayude a realizarlo, debido a que pasan estas situaciones. Hay campos que se llenan, que obligatorio, exactamente. Entonces se vuelve tedioso porque tú no sabes qué llenar y qué no llenar. Si no has empezado a hacer el trámite y ya te sientes ofuscado o abrumado porque se hizo el proceso de inscripción erradamente, por desconocimiento muchas veces. Sí. Entonces, y luego de eso te tiene que responder la DGI. Por la experiencia que he tenido, no demora mucho, si todo está bien, no demora mucho tiempo responder. Regularmente el registro de inscripción, si todo está bien, máximo en 3 días hábiles, la DGI te responde rechazado o aprobado automáticamente. Entonces ya sí, cuando ya estás registrado, que te aprueban, ahí tú creas tu código, que es el NIT. Correcto. El número de identificación tributaria, que es la contraseña. Correcto. Ya tú puedes empezar a pedir tu factura con tu nombre y tu número RUC. Correcto. Es importante lo que mencionas porque una vez ya inscrito en la DGI, toda esa documentación que vas a solicitar o que vas a guardar, por ejemplo, del tema escolar, ya puedes solicitarlo bajo tu número de cédula. Claro. Porque, por ejemplo, pasan casos en donde no estás inscrito y cuando vas a solicitar la factura bajo tu cédula, el negocio o el comercio te dice no, pero es que no me aparece. Claro. Pero es porque no eres un contribuyente de la DGI, eres un consumidor final. Entonces sí te van a colocar las facturas con los datos, pero no como contribuyente. Entonces sí hay que separar esas dos distinciones allí. No, y eso al final yo he visto que se registra en el sistema, no sé, creo que es factura. Sí, correcto, en el facturador gratuito de la DGI, toda esa documentación que tú solicitas la puedes extraer y visualizar, y de hecho también eso es
Para el proceso de devolución de impuestos, incluso para la DGI, hoy en día es mucho más fácil, Claro. porque ellos simplemente van a verificar esa información que tú estás aportando en tu proceso de devolución. Sí. Por lo menos a mí las facturas de escolares me llegan al correo, pero la otra vez estuve verificando y todas estaban en Sí, correcto. factura. Aunque no te lleguen al correo en el momento que haces, que el deber ser es que te llegue al correo electrónico, Ajá. pero de igual manera ya van a quedar registradas en tu Ya historial. O sea, registrado. vas a tener tu historial allí de toda tu documentación o gastos que hayas generado con tu número de cédula. O sea, en pocas palabras le estás dando menos oportunidades a la DGI para que te rechacen. Así es, así es. Y igual cuando te rechazan por una vez, puedes ir a otras instancias Sí. y se puede ir elevando si en caso tal el monto de devolución. Tienes toda la documentación, porque aquí lo fundamental en el trámite es saber que lo que vas a presentar en la declaración lo tienes documentado. Claro. Entonces, en base a esa documentación que sabes que te está saliendo un saldo a tu favor, realmente la DGI lo que te pide es: demuéstrame que esos gastos realmente son a tu nombre, son gastos escolares, son gastos médicos, Claro. donde ellos pues no tengan duda de la información para la devolución del impuesto. Perfecto. Ahora bien, esto, según tu experiencia, ¿qué pasa si un local, digamos, se niega a entregarte una factura? Bueno, los negocios hoy en día no Sí. deberían negarse a entregarte Claro, una factura porque tienen todas las electrónica herramientas, incluso, claro. porque la mayoría de los negocios hoy en día están obligados a tener Claro. facturación electrónica, y por ende, si no te entregan factura, tú tienes el derecho de denunciar el comercio porque no está cumpliendo, y regularmente los negocios deben de tener en el negocio el método según facturación, Ujú. visible al cliente, Claro. para que tú sepas por qué modalidad de factura Claro. ellos están emitiendo su Sí, documentación. porque eso me dicen muchos compañeros cuando hablamos de este tema, sobre todo en temas de gastos Ajá. escolares, que puedes meter hasta el busito, Sí. hasta Libros, la escuela, libros, útiles. uniforme, Ajá. útiles, correcto. Esto dice, lo que pasa es que yo le pago mensual al señor del bus, pero no me da ninguna factura. Correcto. Es que esos son gastos informales, entonces al final también, al final es un tema de educación a nivel de impuestos. Probablemente el del colegio, el busito del colegio, pues él no lo ve como un negocio. Claro. Que tiene que declarar, entonces es como más la informalidad. Claro. Sí, entonces algunos de ellos sí me dicen, lo que pasa es que Sí. no me entregan factura. Yo sí digo que por lo menos si es una escuela privada, te tienen que dar una factura. Ay, no, las sí o escuelas sí, privadas número sí o RUC y sí, todo debidamente Correcto. registrado. Importante Sí. tu número y el dependiente, o sea, Ajá. porque tú puedes tener 2 hijos, 3 hijos, entonces siempre es importante también que el colegio especifique ambas partes, o sea, Claro. el contribuyente y Claro. el... Y tú mencionabas Y el dependiente. que el Estado devuelve $3.600 por año, esto de lo que, hasta $3.600 por año de lo que uno está pagando de impuestos. Ejemplo, si yo pagué de impuestos $2.500 y lo justifico debidamente con la factura, Ujú. en teoría pues la DGI estaría procesando una solicitud de devolución en base a los 2.500 que te quitaron. Sí, lo que pasa es que el cálculo del impuesto sobre la renta se basa en los ingresos salariales, sobre todo principalmente de que estamos hablando de salariado puro. Ujú. El que es asalariado puro, en principio, pues solamente tiene su valor de, por ejemplo, de 2.500 que se le ha hecho las deducciones durante todo el año a Ujú. solicitar. Allí se ingresan lo que son los gastos médicos, que son gastos deducibles, siempre y cuando pues estén debidamente documentados, Claro. con su nombre y con su RUC. Los gastos escolares. Los gastos escolares, la particularidad es que tiene un tope de $3.600 en gastos. Entonces el sistema lo que hace es calcular y decirte, bueno, tú pagaste 2.500, pero tienes gastos médicos, tienes gastos de salud, tienes gastos escolares, o incluso si estás en la universidad, estás en una maestría, por ejemplo, esos gastos también tú los Lo puedes toman en solicitar. cuenta, Sí, claro. correcto. Tú puedes solicitar a la universidad tu factura electrónica. Creo que hablamos un tema bastante general, ¿no? De básicamente
Lo que nos interesa en este momento es qué se le puede devolver a los trabajadores en este sentido. Los asalariados pueden comunicarse con nosotros. Yo de mi parte pues puedo brindarle toda la asesoría que esté en mis manos para que puedan hacer ese proceso para el próximo año. Es importante que tengan ya su número RUC, que pidan bien sus facturas y que toda esta documentación tenga el mayor soporte posible para tratar de que cuando se empieza el proceso sea lo más exitoso, ¿no? Correcto, Entonces, así es. ahí muchas gracias, Dorali, por tu tiempo. Creo que es importante hablar con personas idóneas en este sentido y desmontar un poco de publicidad engañosa, porque si bien es cierto, te devuelven el dinero, no es algo que sea de ya para allá, hay que tener un poco de paciencia, hay que seguir haciendo las cosas bien. Así que yo creo que muchos trabajadores esta noticia pues le puede ayudar muchísimo. Correcto, a irse preparando sobre todo. Exacto, para que se vayan preparando para el otro año ya empezar el procedimiento. Correcto. O sea, cuando tú te pones a ver esto año por año, es mucho la cantidad de dinero que te están descontando. ¿Y qué estás dejando de...? Y que estás dejando de percibir, claro. Correcto. Claro, si tú lo multiplicas por 10, 15 años, es mucho dinero, ¿no? Entonces, de nuestra parte, pues, dentro de UG Traca, le podemos brindar cualquier asesoramiento, cualquier duda que tenga. Obviamente, si eres parte de nuestro sindicato, ¿no? Porque esto es algo diferenciador que buscamos implementar, ¿no? Que por lo menos los trabajadores que pertenecen a nuestro gremio puedan aplicar a esos deducibles de impuestos. Sí, es una buena iniciativa para los colaboradores que puedan aprovechar y hacer la evaluación y ese acercamiento. Si lo desconocen, pues que se le puede dar ese acompañamiento de la preparación, su declaración y luego pues el trámite correspondiente para que al final pues tenga ese beneficio de la devolución de parte de su impuesto sobre la renta que se le ha descontado en su planilla, ¿no? Perfecto. Bueno, de nuestra parte esto es todo. Quedamos atentos. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pueden buscarnos en las redes sociales. A lo interno nos pueden escribir en los correos también. Si necesitan cualquier asesoramiento, pues ahí vamos a estar. Y bueno, esperemos que el otro año pues sea un gran número de trabajadores que quieran pues, y empiecen a aplicar ya para sus devoluciones de impuestos correspondientes, ¿no? Excelente, excelente. Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, a ti, por favor. Gracias.